consideración. Bueno, pasamos al siguiente punto, solicitudes de licencia, y nuevamente al doctor Sara te voy a ceder la palabra. Gracias, señor presidente. Solicitud de licencia y designación de docente suplente presentada por el doctor Eduardo Lavalle Panoso, que cumple funciones como secretario general de la URSS. Solicita se le conceda licencia 5 CDAPs por la gestión 2023 y se designe como docentes suplentes a partir del 1 de marzo de 2023 al 31 de diciembre del mismo año a las siguientes profesionales: doctora Diana Natalí Céspedes Zagardia, en la asignatura de Derecho Internacional Público, Grupo 23 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Doctora Silvia Fabiola Heredia García, Derecho Internacional Público, Grupo 26 de la misma facultad. Doctora Rocío Alejandra Vargas Sandoval, en la misma materia de Derecho Internacional, en la materia de Derecho Internacional Privado, Grupo 47 de la carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas. Esta solicitud está avalada por informe legal número 1111, quebrado 2023, de 3 de mayo de 2023, emitido por el Departamento de Asesoría Legal. Doctor Alba. Muchas gracias, señor rector. Este es un tema que está tocando y afectando profundamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y tiene que ver con las designaciones de docentes que tienen en algún sentido pretensiones de validez que están en este momento siendo presentadas ante el Consejo Universitario con diferentes argumentos. Las pretensiones de validez, estimados colegas consejeros, tienen que ver no solamente con el mecanismo institucional con el cual se designa a un docente, tienen que ver también con la calidad académica, tienen que ver con moral institucional y personal, tienen que ver con legalidad, etcétera. Nosotros en la facultad, señor rector, con todo respeto, tenemos muchos cuestionamientos a las designaciones que se han venido haciendo en este último periodo, muchos. Y como facultad estamos dispuestos a realizar todas las representaciones, cuestionamientos, acciones, para que esto se encauce del modo legal y pertinente. En este caso, más allá de que el Consejo esté entendiendo de qué se trate o no, de acuerdo a la lectura que se acaba de hacer, a nombre y en representación de mi facultad, yo expreso mi oposición a la aprobación de estas designaciones, por cuanto estamos absolutamente convencidos de que tiene que cumplirse con los requisitos, reitero, de validez moral, institucional, legal, política y otras, que nos parece que no tiene este tipo de designaciones. Por lo tanto, señor rector, le pido que se deje en suspenso, porque toda esta revisión de designaciones de docentes va a ser un tema que la facultad va a ocupar con toda la dedicación posible. Muchas gracias, presidente. Bueno, a ver, un poquito explicaremos el tema. Hay un reglamento de suplencia, ¿no? Tendríamos que primeramente analizar y anular ese reglamento de suplencia, o mejorarlo en el caso que usted sugiere en ese sentido. Yo creo que eso amerita que deberíamos hacer un taller o algún trabajo para ver. Uno de los problemas que ha ocasionado esto es que cuando se asignaba a un docente, después de dar 3 veces se quedaba con la materia, ¿no? Y quedaba un conflicto porque la autoridad cuando se tornaba ya no tenía la materia, y es un problema en los consejos de carrera que se ha ido creando y consejos facultativos respectivamente. Entonces yo creo que
habría que aprobar esta y haremos un análisis de ese reglamento de suplencia y veremos cómo hacer la situación de que sea un reemplazo de manera que no se tenga la posibilidad de que aquel que está haciendo la suplencia pueda tener en el tiempo una solicitud de que la materia que ha dictado más de 3 veces adueñarse o ser parte de esa materia. Entonces, ese es el sentido. No sé si complementaría ahí. Totalmente diferente lo que plantea el queridísimo amigo Alba. Es de suplencias, y las suplencias las decide el titular, ¿no es cierto? Lo único que tiene que cuidar el titular es que no esté más de 2 semestres, porque eso va a ocasionar incluso que el titular salga de su materia. Y meter exámenes de competencia, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Alba respecto a lo que tienen que ser los que van a entrar a la universidad. Sí tiene que ser lo mejor que se pueda, pero es simplemente suplencia, señor doctor. Entonces no tenemos por qué ni siquiera suspender, tenemos que aprobar porque es el derecho que tiene el Doctor. Sí, en la misma línea del decano que me antecede, en realidad hay un reglamento, pues, y ese reglamento está siendo cumplido. Hay un informe legal de asesoría y el tratamiento que se le ha dado aquí en este consejo siempre ha sido el de que cada docente que está en situación de autoridad de manera eventual pueda disponer de sus grupos en las personas, obviamente con los requisitos académicos, formativos, ¿no es cierto? Tiene que tener los méritos, no es que cualquiera puede ser designado. Cada uno de nosotros entiende que el que le va a suplir tiene que tener la jerarquía y el nivel para representarnos dignamente. Por lo tanto, sugiero su aprobación, presidente. Consideración. Aprobado, después habría que ver ese reglamento. Licenciado Tosico. No voy a cuestionar de que esté aprobado, Miguel. Presidente, voy a hablar de esto de los reglamentos. En este caso voy a utilizar el caso de las licencias que indudablemente está causando problemas en la Facultad de Derecho, y a nosotros hace 2 semanas nos ha causado también problemas con la licencia otorgada a la doctora Sucre, que todos conocemos. Ella fue a hacer un doctorado en Bélgica. Y resulta que, obviamente, aquí no hay claridad en los reglamentos. Estamos utilizando el antiguo reglamento y, obviamente, el problema es el siguiente. Nuestro decano, en el entendido de que él tenía, en todo caso, el derecho de nombrar a los suplentes en el caso de esta licencia, hizo un nombramiento y aquello fue rechazado por la Dirección de Planificación Académica, pero después prácticamente de casi 1 o 2 meses. ¿Ya? Y obviamente los grupos de la licencia, de la Magister Sucre estuvieron sin pasar clases prácticamente mucho tiempo, y ahora tenemos un grave problema porque prácticamente casi hasta el finalizar no teníamos los suplentes correspondientes, y esto se debe a una situación, presidente. De acuerdo al actual digamos estatuto orgánico, se habla de que en el punto 6 de las atribuciones del decano, conceder licencia y o declaratoria en comisión a docentes, investigadores, estudiantes, dependientes administrativos de acuerdo al reglamento. Pero eso se refiere al mismo acto de la licencia, pero no se refiere al tema de quienes van a, en todo caso, reemplazar a la docente. Y eso está establecido que es una atribución, según lo ha mencionado la Dirección de Planificación Académica, es una función inherente al Consejo Facultativo. Entonces, esa fue la contradicción labrada, ocasionada por la falta de reglamentos, presidente. Así como he mencionado esto, que dice de acuerdo al reglamento, existen 48 reglamentos en nuestro estatuto orgánico que están causando confusión en diferentes conceptos. Entonces yo creo que de una vez tenemos que agilizar el trabajo
del Departamento de Organización y Métodos. Ellos tienen que ponerse las pilas, emanar estos 48 reglamentos y poner obviamente a consideración de este Consejo Universitario para que podamos aprobar y podamos empezar a funcionar con normalidad, porque esto ya está causando, en todo caso, un problema académico. No estamos pudiendo solucionar los reemplazos en estas materias y nos quedamos con grupos que hasta el fin han podido pasar clases. Entonces, presidente, solucionemos este tema de los 48 reglamentos que surgen del Estatuto Orgánico. Y no es gran trabajo, hay que actualizar los anteriores de acuerdo, obviamente, a las normas que establece el actual Estatuto Orgánico. Simplemente eso, presidente, gracias. Voy a ceder la palabra al secretario general, después Limber. Bien, vamos a responder un poquito puntualmente al tema de la preocupación del licenciado Rico. Se manejan los términos de manera bastante, digamos, superficial. No estamos en un caos. El estatuto aprobado dice que los reglamentos están vigentes mientras no sean modificados. Por lo tanto, los reglamentos que han estado vigentes en anteriores gestiones están vigentes en este momento hasta que no sean modificados. No hay desorden, hay la normativa. Pero yo quiero hacer un comentario tal vez un poquito salido del contexto. Lo que sucede es que los docentes, algunas autoridades, no quieren cumplir las normas y tratan de interpretar las normas a su antojo y a su medida. En realidad, la universidad no está sin normas. Las normas están hechas y dadas. Por ejemplo, en el tema de los suplentes, hay un reglamento de suplencias. Y está vigente ese reglamento hasta que se aplique o se apruebe un nuevo reglamento. Mientras tanto, las decisiones que se toman en ese reglamento que está vigente ahora son absolutamente legales. Es decir, no podemos decir que hay 40 o 50 reglamentos que están causando problemas porque no han sido aprobados. Están vigentes mientras no sean modificados en este Consejo Universitario. Arquitecto Limber. Gracias, señor presidente. Simplemente para tener mucho cuidado, porque la historia nos obliga a que debemos tener cuidado para aprobar ciertos reglamentos, etcétera, etcétera. Yo creo que estoy de acuerdo de que se debe aprobar, pero debemos ver y mejorar ese reglamento, porque lo que decían los que me antecedieron, hay pues historias en la universidad, ¿no? Hay docentes, por entonces se llamaba titulares, que han perdido su materia justamente por ese tema. Cuando asumían como autoridad no les daba el tiempo, entonces colocaban a docentes obviamente competentes sobre ese tema, pero en el momento cuando terminaba la gestión, pues el docente que ya estaba 2 o 3 años nunca devolvió su materia. Entonces ese docente conozco que hace 20 años no ha podido recuperar su materia, al final terminó quedando una sola materia, ¿no? Entonces yo creo que como este consejo, como responsables, debemos tener bastante cuidado sobre ese tema y tiene que estar claro la reglamentación, ¿no? Entonces sabemos las mañas también que ocurre, disculpen el término que voy a utilizar, saben que va a cumplir ya su periodo de préstamo, si quieren, de esa materia, y le dicen, bueno, ya embarazale a tu esposa para que no te bote y la ley te proteja. Entonces esos temas hay que cuidar bastante, y eso es real, no es mentira, y es lo que ha pasado en la universidad. Entonces tendremos cuidado, por favor, señor presidente, en el tema de la reglamentación, revisaremos, entiendo que hay bastante. Yo creo que hay que ver en la situación actual que tenemos, obviamente cruzando con temas de la ley, ¿no? Gracias. Bueno, entonces queda aprobado y todas las sugerencias serán de alguna forma más adelante